Es un video así donde aparezco yo hablando así, ¿verdad? Pero no sé. Buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Ya vamos a empezar. Creo que ya estamos la mayoría. Un ratito hay un audio prendido. Pueden todavía conectarse para los que no están pudiendo. Acá hay muchos que quieren entrar. Gracias. ¿Quiénes tienen clientes docentes? Vamos a ver. ¿Quiénes? Vamos a ver. ¿Quiénes? Vamos a ver. Yo, dicen muy bien. ¿Quiénes? Yo también tengo uno. Muy bien. Entonces, estas dos clases van a ser dedicadas exclusivamente al docente. Vamos a irnos a lo que es IRP, servicios personales, porque muchos me preguntaban, profe, ¿qué tipo de IRP vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer servicios personales. Aquí me dicen que no pueden entrar. No tengo nadie que esté también. Un ratito voy a volver a enviar el link para los que no pudieron ingresar. Hay muchos que quieren, bueno, creo que muchos tienen también sus clientes. Qué suerte. Bueno, entonces vamos a dedicarnos. Hoy vamos a hacer la parte del cálculo del MNA. Bueno, cuando hablamos de lo que son los docentes en Paraguay, una confusión que pasa cuando el docente en Paraguay es que creen que no pagan IRP. Sin embargo, tenemos que contarles a todos los docentes que todos pagan IRP siempre que estén afectados a esta ley, y hablo sobre todo en el IRP. Hoy vamos a tener también el acompañamiento de la profe Lore. Después de mucho tiempo, puedo compartir una clase con Lorena. Vamos a dedicarnos también un espacio para poder
compartir con Lorena. No sé si ya está conectada, pero vamos a ir empezando de a poco. Bueno, entonces son dos clases. Muchos me dicen, profe, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el cálculo del MNA para el docente. Todos llenaron el link. Espero que hayan llenado todos el link de inscripción para tener también. Les cuento algo. La clase va a estar grabada. Va a estar gratis para todos los que hayan llenado el link. Así que espero que hayan llenado todos, porque como van a ser dos clases bien prácticas, vamos a darle a los que verdaderamente están en clase, así como ustedes y los que hayan llenado el link de inscripción. Repito, la grabación va a ser gratuita para todos. Si quieren el material, eso sí va a ser opcional por si quieran también. Ah, y les quería comentar algo. Por hoy los materiales van a ser en ese costo, en honor a todos los que siempre están. Los otros días ya van a tener el costo que suele tener las clases del portal. Eso también quería, porque me preguntaron, profe, eh, la vez pasada si era el mismo costo. Y para los que están aquí hoy, sí. Bueno, vamos a empezar. Cuando yo tengo un docente, Celsa, sí, puedes llenar el link, Celsa. Porque así como dije recién, el link pueden llenar. Entonces, cada uno de los que llenaron el link, por más que no quieran el material, van a tener el acceso al canal de YouTube. Por eso decía que las clases van a ser exclusivas para ustedes. Bueno, miren algo importante aquí. No sé si está Lorena. Me gustaría saludarla antes para poder también entrar ya. Llenen. A los que no llenaron el link, por favor, llenan rápidamente para que el canal de YouTube también puedan tener ustedes. Buenas Y tardes, profe. Buenas qué tardes a tal, todos. qué, qué gusto volver a escucharte, sobre todo en una clase. Así que para mí es grato y se cumplió lo que alguna vez quisimos, que vamos a compartir una clase juntas. Así que, Lore, esta primera parte me gustaría que puedas compartir, porque les cuento que vamos a transmitir desde el TikTok también, para que aparte de ustedes también puedan ver otros colegas. La idea es que más profesionales sean más técnicos en un área. ¿Y por qué digo esto? Porque el sector de docencia es un área muy específica. Por más que la ley es para todos, hablar del IRP en el docente es como hablar de un mundo aparte. Entonces vamos a empezar. El link, Ramona, está en el grupo. Mientras Lore Sí, empieza, voy a tratar ya de compartir para los que no llenaron el link hoy. Bueno, te escuchamos, Lore. quiero, Sí, quiero empezar agradeciendo sinceramente por la invitación de estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un placer poder compartir esta sesión sobre el impuesto a la renta personal, enfocándonos especialmente en cómo afecta a los docentes. Entonces, para empezar, vamos a repasar lo que es el concepto del impuesto a la renta personal. El concepto nos dice que son rentas derivadas de la prestación de servicios personales. Cuando hablamos de rentas derivadas de prestación de servicios personales, nos referimos a los ingresos que una persona obtiene por su trabajo, ¿verdad? Hay dos puntos muy importantes que tenemos que manejar en el IRP. Y nos dice o sea, ingresos de una persona. ¿Pero qué tipo de persona? Una persona física. Porque una persona jurídica jamás podría tener, o sea, jamás puede tener IRP, tiene otro tipo de impuesto. El otro punto a tener en cuenta es que nos dice que son rentas de fuente paraguaya, o sea,
sí o sí se tienen que realizar dicha actividad en el territorio paraguayo. Y esta actividad puede ser realizada, o sea, de forma dependiente o independiente. Entonces, ¿quiénes pueden ser contribuyentes del IRP? Personas físicas. ¿Y dónde se tiene que realizar esa actividad? En el territorio paraguayo. Son los dos puntos que tenemos que manejar siempre para conceptualizar lo que es la renta personal. ¿Y a qué se refiere cuando dice las rentas derivadas? ¿Cuáles pueden ser rentas? ¿Qué conceptos podemos tener en cuenta? Los sueldos, los salarios, las bonificaciones, gratificaciones. Un ejemplo de bonificación y gratificación, un premio por cumplir metas, gratificaciones de fin de año, una bonificación por puntualidad o por buena productividad también puede ser. Y tenemos también lo que son los viáticos, pero hay un punto muy importante que tenemos que manejar sobre los viáticos. Los viáticos que no están sujetos a rendición de cuentas. ¿A qué se refiere? Son los viáticos que la persona puede usar libremente sin tener que justificar los gastos con facturas. Ejemplo, si yo trabajo en un banco y tengo que hacer mora, tengo que ir a buscarle a unos clientes porque no me están pagando, el banco me acredita 1.000.000 de guaraníes para que yo utilice para mi combustible, para mi almuerzo y otros gastos, ¿verdad? Si a mí el banco no me pide que yo rinda, no me pide a mí una explicación de los gastos que yo realicé, no me pide que yo presente una factura a nombre del banco, entonces ese dinero queda para mí, o sea, es un ingreso grabado para el IRP. ¿Se entiende? Y también, gracias Lore, un punto importante que pasa con el docente y cualquier tipo de docente, no solamente el docente del sector público, en el sector privado, tiene el famoso escalafón docente. Cuando hablamos decía Lore, cuando hablamos de ingresos del docente, tenemos que ver cualquier denominación que se le da a ese salario, porque recuerden, el salario de un docente puede denominarse de diferentes maneras. Aquí, en algunas instituciones lo llaman salario, en otras instituciones le llaman bonificación, gratificación. Y lo que decía, lo más importante de este tipo de ingresos es los viáticos sujetos a rendir cuenta. ¿Por qué hoy un docente puede irse al interior o al exterior a hacer un trabajo siempre del área de servicio personal? Y la pregunta que nos solemos hacer como contadores o docentes es, ¿eso paga o no paga impuestos? ¿No va a pagar o va a pagar? Entonces nosotros como asesores en el IRP, porque yo quiero denominar esta clase como una clase de asesoría al docente, porque me doy cuenta que el docente está desprotegido, porque muchas veces se le asesora mal o mismo el docente no comprende el tipo de ingreso. Viendo todo lo que decía Lore, ¿qué tengo que excluir para saber si estoy o no estoy en el IRP? Y hablo del docente porque las dos clases van a ser exclusivamente para el docente y yo quiero que sean expertos en asesoría al docente y no el docente de cualquier área. El docente investigador, está el docente de la escuela, está el docente que también enseña de forma particular en casas
esos docentes que de repente son reemplazantes o auxiliares también. Entonces, para todo tipo de docentes es esta clase, enfocándonos sí o sí al área de IRP. Porque acá me preguntan ya, Lore, profe, este del IRP. Sí, acá pregunta Wilson una consulta, después voy a continuar con Lore. Dicen, soy estudiante de contabilidad, qué bueno, Wilson, gracias por estar en las redes. Una consulta, para suspender temporalmente el RUT, ¿se debe hacer a través del Marangatú? Sí. Todas las herramientas que hoy tienen el contador están en el Marangatú y la suspensión se hace a través de ella. Pero volviendo al tema de IRP, porque nuestro tema principal es el IRP para el docente, me van a decir, ¿se puede suspender también al docente? Y cuando hablamos del IRP, el término que usamos no es suspender, es clausurar en todo caso. Que también hay una parte que vamos a ver seguramente en la clase 2 de cómo cerramos ya cuando el cliente no supera los 80 millones. Entonces, esta parte del ingreso yo tengo que comprender muy bien. Voy a mirar acá, hay un mensaje más. Hoy el docente y la bonificación. Hoy yo cobro una bonificación familiar, que es la más común. Esa bonificación que cobra el docente va también sumar para el IRP también. ¿Por qué les digo? Porque mucha confusión suele haber cuando cuando vemos ese cliente hoy de repente cobró un honorario y justo era lo que se cobra y la bonificación familiar. Entonces, la bonificación sí o sí voy a sumar en el IRP. Dentro de un ratito vamos a ver el cálculo del MNA para que puedan mirar también. Ahora estamos haciendo la parte teórica. Aquí, Lore, mientras yo voy a hacer de Community Manager para compartir en todos lados. ¿Te escuchamos, Lore? Sí, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el aguinaldo no se suma para el cálculo del MNA. Esto significa que nosotros el aguinaldo, el que dice aguinaldo realmente en la liquidación, no se tiene en cuenta cuando se calcula el monto no alcanzado. Pero si tiene, o sea, está con otro concepto a mitad de año, ejemplo, entonces sí se considera como ingreso grabado, porque en realidad eso no es aguinaldo. Aguinaldo es el que se paga en diciembre. Entonces, tengamos claro que el aguinaldo está exento para este cálculo. Lore, ¿y qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo con Lore. ¿Qué pasa si Lore enseña en una escuela y después Lore también a la tarde en otro turno se va y enseña en otro lado? Porque puede ser que sea por cátedra, que vamos a mirar después nuestro Excel también para identificar bien. Pero hoy yo puedo tener como docente tres, alguien está escribiendo por mi material, pero recordar que todos los ingresos que yo pueda tener en una escuela o en dos o en tres escuelas que yo enseñe, fin de año voy a tener una planilla de qué? De aguinaldo. Hoy, y yo les cuento que para la clase 2
voy a hacer con Lore una planilla de aguinaldo. Adivinen por qué quiero hacer una planilla de aguinaldo. Porque hay puntos que no sabemos identificar es o no aguinaldo. O sea, vamos a hacer aparte con Lore. Ya le doy ya luego una tarea para anotar. Porque muchas veces pasa que no identificamos. Yo sé hoy que el aguinaldo es onerado, pero ¿cuál es el aguinaldo? ¿Cuál? Bueno, y vamos a identificar también en las clases. ¿Cuántos días después tiene tiempo de inscribirse? Qué buenísima pregunta la de Emi. Pueden, pueden compartir también el like a más colegas y más contribuyentes que quieran aprender gratis. Aquí me dicen, tiene 30 días para inscribirse sin multa. Para los que compartan también el like, vamos a hacer un sorteo entre todos los que están en las redes sociales para este material. 30 días después de haber superado el MNA. Aquí hay alguna pregunta también en el Zoom. Voy a ver para no perderme ninguna. Una vez superado, dice el compañero. Realmente, y gracias por hacer este punto, Wilson. Realmente, una vez que superas los 80 millones, una vez que superas los 80, ya sos contribuyente del IRP, pero no te inscribiste todavía. Hay una diferencia. Yo hoy supero 80, soy contribuyente del IRP, pero puedo no inscribirme todavía, porque no sabía. No sabía que ya estaba en este impuesto. Entonces, hay dos puntos. Uno es cuando yo sé que ya superé y ya soy contribuyente, y uno es cuando ya me inscribí, que es otro acto administrativo, que yo debería contar los días ya corridos directos desde que yo superé hasta los 30 días. Y les cuento algo, hoy yo puedo pasar también 35 días y no necesariamente vas a tener la multa, pero lo normal es 30 días. Yo superé hoy los 30 días y debo inscribirme. Debo decirle a mi contador que me haga la inscripción y hacer el proceso también. Dice, el ingreso por salario se debe descontar IPS. En un ratito vamos a hacer el ejemplo, Enrique, ¿sí? En un Excel. Ya vamos a mirar todos esos puntos acá. Hoy hay otra pregunta. Nos dice, ¿qué tal, Neji? Realmente es descontando el aporte jubilatorio. Vamos a volver a pasar acá. Se está viendo esta parte descontando el aporte jubilatorio. Yo gano en el año 80 millones, pero tengo que descontar mis aportes. ¿Y qué es lo que son aportes? Bueno, vamos a mirar después, ¿sí? Acá está la respuesta. Voy a dejar de compartir un segundo porque me molesta ese que estaba escrito ahí. ¿Se volvió a ver? Ahí está, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que es aporte jubilatorio? Aporte jubilatorio es eso que te dice, y vamos en un término sencillo, eso que te dice tu trabajo, tu institución, tu escuela, tu colegio, que se tiene que descontar de manera obligatoria. ¿Para qué? Para tener un aporte. Ya
después de los años de vida útil, como yo le digo como contadora. Pero ¿qué tipo de aportes? No es que también cualquier tipo de aporte voy a agarrar y voy a restar, no. Yo realmente voy a descontar siempre que sea de IPS. Dale, en mí también me pueden escribir a mi WhatsApp porque esta clase es gratis. Y también podrían obtener el Zoom por si quieran estar también. Así que todos los que vayan compartiendo y vayan preguntando, vamos a tener un sorteo entre los que están en las redes también. Por ejemplo, IPS, yo resto. Por ejemplo, seguridad de la ANDE también. Hoy yo soy funcionario de Itaipú también. Todas las cajas que estamos viendo de manera obligatoria son las que deben restarse. Sí o sí. Y si hay alguna caja que ustedes ven que no está, no se debe restar. Solamente estas cajas jubilatorias son las que yo puedo decir, estas son obligatorias. Aquí otro punto. Acá sí ya vamos a analizar. Se está viendo, para mí este material es oro para el docente. Espero que todos puedan adquirir este material nuevito. Dice, rentas de capital lo vamos a hacer después de terminar esto, Osmar. Te prometo que vamos a hacer rentas de capital también. Pero estamos empezando en servicios personales. Aquí, miren, este profesor, docente de la escuela de grado, tiene varias cátedras. ¿Se dan cuenta? Tiene varias cátedras. ¿Cómo yo sé que ese profesor entró en el IRP? ¿Cómo yo sé? ¿Cuánto es el material? 50.000. Encima, Perla, son muchísimos materiales. Y hay un material sobre indemnización, que eso vamos a ver en un ratito también, ¿no? Dice, ¿con qué código de actividad le inscribimos una vez alcanzado, profe? Dice. Bueno, les voy a pasar en el grupo Natalie. Y también le voy a decir a Lore que agregue después. Porque hay dos tipos de actividades. Una para el sector público y el otro para el sector privado. Aquí, volviendo a este cálculo. Miren, este es un profesor de escuela. Tiene varias cátedras. Y miren acá, me pueden agregar en el grupo. Sí hay un grupo de WhatsApp de IRP, así que, pero sí me tienen que escribir al WhatsApp que está luego en mi perfil de la red social. Así que no hay problema en eso. Aquí se dan cuenta, jubilación, si hay un grupo, tenemos 150 grupos de contadores, así que no hay problema en eso. Miren, jubilación e IPS. Estos dos tenemos que restar. Yo resto la jubilación, IPS, ¿y cuánto me sobra? Me sobra solamente 5.589.322. Sobre este monto es lo que yo voy a calcular el MNA. Yo no, y se dan cuenta aquí, yo resté IPS, jubilación, nada más. Yo en ningún momento resté otros gastos, ninguno. Solamente
esos dos. ¿Por qué? Porque son los aportes jubilatorios. Y entonces, aquí, y volviendo un poquitito, acá hay otro docente. Miren, otro docente de grado que es profesor en primero y segundo grado y también tiene jubilación IPS. Esos dos sí o sí tengo que restar. Y ahí yo recién puedo decir, ah, bueno, está en IRP. Si yo no hago este cálculo, no voy a poder decirle a ese docente si realmente sí estás en IRP. Voy a ver, acá hay una pregunta. Vamos a... Varía. No es siempre el 16. Muy buena pregunta. Depende. Normalmente el docente paga 9% también, pero no es siempre. El funcionario público se le descuenta 16%. Y normalmente tendrías que pasarme tu liquidación. ¿Por qué? Porque dependiendo de la institución yo puedo identificar al menos yo cuál es el porcentaje. ¿Qué es MNA? Dice. Muy buena pregunta. Gracias, gracias, gracias. MNA le llamamos al monto con el cual hoy Carmen Cantero o Lorena Ojeda entra en el IRP. Es como una sigla. Por eso lo llamo mucho MNA, porque es el monto con el cual yo entro en el IRP, que tiene que superar 80. Entonces, 80 millones debo superar para estar en el IRP. Bueno, profe, si el docente recibe un monto, vamos a leer un poco la pregunta, un monto por una beca pagada por el MEC y es depositado en su cuenta, por ejemplo, vamos a leer, eso se considera para el cálculo grabado, dice Natalia. Le voy a preguntar a Natalia, ¿esa beca ella pagó con su salario y a nombre de quién? ¿A nombre de quién salió la factura, Natalie? Vamos a ver, para saber. Acá en las redes sociales dice, en un ratito vamos a empezar el Excel, al que dice Paseo del Sol. Ahora la parte teórica nada más. Aquí. Vamos a ver después a la compañera Natalie qué nos responde. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque si la factura sale a nombre de la funcionaria que es becada, es un ingreso grabado. ¿A nombre de quién sale la factura? Vamos a ver si Natalie nos responde. Dice, la factura se emite a nombre del docente. Muy bien, pero usó esa plata, ¿verdad, Natalie? Y estudió. Eso es para entender la idea de Natalie. Le dieron una plata para estudiar y la factura sale a nombre del docente. Entonces es un ingreso grabado, Natalie. ¿Por qué? Porque es un beneficio que se le dio al docente y encima sale a su nombre. Muy bien. Estamos casi 100 ya conectados entre todos. Dice, ¿bonificación familiar se considera como un ingreso? Sí, también. Que aquí vamos a tener un super Excel que vamos a mirar cómo calculamos. Bueno, no sé si leí todas las consultas. Si el docente está en una escuela pública y privada, ¿cómo sería el cálculo? Muy buena consulta, Lili. Por eso hicimos un Excel separado. Hay que separar.
Dice Tania, los profesores también cobran su escalafón y con eso la mayoría alcanza el rango. Así es. Inicialmente, para los que no se pudieron conectar, al inicio decía que todo lo que cobre el docente suma para el IRP, todo. Estos son ejemplos nada más para indicar que no todos los salarios son iguales. De aquí dice, para el cálculo del MNA de un docente, se descuenta IPS y jubilación. Bonificación es un ingreso, no puedes restar, es un ingreso. Aquí hay alguna consulta más, creo que no. Bueno, aquí respondí, Lili, creo tu consulta. ¿Cuánto se paga por el certificado? Bueno, los materiales realmente están 50.000 por jornada. La de hoy va a estar 50.000 si quieren. Sí, muy bien, restando jubilación. Por hoy va a estar ese monto a los que ya están escribiendo. Aquí. Y acá viene otro punto. Estos son los descuentos que tiene el docente normalmente. Y digo normal porque es a nivel didáctico. Lili dice, ¿cuándo harás, profe, sobre los nuevos cambios? Te cuento que el miércoles hay una clase sobre IPS, sobre salarios, Lili. Sobre salarios va a haber. ¿Cómo solicito los materiales? Y está en mi red social. Está, necesito entrar. Me tenés que escribir, Lili, al WhatsApp. Y ahí le voy a agregar en los grupos. Aquí vemos algo importante. El docente tiene descuentos, muchos descuentos. Uno, salario, su sueldo líquido, tiene sindicato, que puede tener más un descuento un docente, préstamos, asociaciones, de todo puede tener el docente. Adelantos. Entonces, adelantos, muy bien, Lore. Muchas cosas puede tener como descuento, pero queremos significar que esto no se descuenta para el MNA. Esto ya son gastos deducibles, que eso vamos a ver en la segunda clase. Hoy todo es ingreso, para recordarles. Y la segunda clase, que va a ser el próximo sábado, va a ser gastos con el formulario. Así que no se pierdan el próximo sábado. Y aquí sí nos va a explicar también Lore, ya de, no un profesor de la escuela, sino también para que vean que también tenemos eh, de, de una universidad. Bueno, vamos a analizar esta liquidación. Como primer punto, debemos de identificar cuáles son los ingresos cuáles son los conceptos de esta liquidación. Voy a ir punteando. Este voy sumando, este sí, este no. Ok. El segundo paso, voy a restar los aportes jubilatorios. Y paso 3, voy a calcular el ingreso. El ingreso grabado menos los aportes jubilatorios para que yo pueda concluir si es que este docente es contribuyente o no en el IRP. Entonces, si este docente, su ingreso anual supera los 80 millones, teniendo en cuenta que yo resté de sus ingresos, sus aportes jubilatorios y no tuve en cuenta el aguinaldo, pero igual superó los 80 millones, entonces es contribuyente del IRP. Acá vemos que tiene un total de ingreso de 14.850.000. ¿Qué es lo que yo voy a descontar de este monto? Voy a buscar si tiene IPS
y si tiene jubilación. Podemos ver que tiene IPS 693.791 y jubilación 2.018.297. Entonces, del total, yo voy a restar estos dos conceptos y el monto resultante. Profe, si podés bajar un poquitito, por favor. Les decía, del total de ingresos voy a restar el IPS y la jubilación. Me quedan 12.138.567. Ese es el monto que yo voy a considerar para mi cálculo del MNA. Ese es el cálculo que yo voy a hacer mes a mes para ver si este cliente supera o no los 80 millones. Tenemos que tener bien en cuenta que es superando los 80 millones de guaraníes, no alcanzando, superando. ¿Se entiende? Aquí hay algunas preguntas que dicen, voy a leer un ratito. Profe, en la liquidación de su renta, ¿sigue sumando como ingreso los descuentos? No, los descuentos no suman. Los descuentos de sindicato no suman. Eso se restan en los gastos deducibles, Blanca. Que vamos a mirar la segunda clase. Espero que todos se hayan anotado en el link. Hay un link que está en el grupo donde el link de inscripción. Ahí pueden anotarse para que después tengan la clase grabada. Ese link no es el link del Zoom, es el link de inscripción. Por si todavía no se anotaron y entraron, ¿sí? Acá dice, ¿qué pasa si la esposa de un contribuyente tiene un préstamo a su nombre? Tiene que realmente pagar el contribuyente, Celsa. O sea, ¿a nombre de quién debe ser el préstamo? A nombre del contribuyente que está pagando ese préstamo. Eso vamos a mirarlo, Celsa, la clase 2. ¿Sabes por qué? Porque es gasto. Y hay una parte donde yo estaba comentando en una red social que préstamos en el IRP, solo si es tu préstamo, realmente si es tu préstamo, va a ser deducible. No sé si respondí la consulta. Si no tiene factura, pero esos gastos aparecen en su liquidación, dice, qué buena consulta, gracias Blanca. Lastimosamente, si no tiene aquí para todo lo que me están escuchando en la red social, en todos lados, miren aquí, vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Ven esta liquidación de este docente? Tiene sindicato 20.000, dice. Pero ¿qué pasa si ese monto no hay documento de respaldo? El No se cliente puede. te va a decir, no hay nada. No sé si respondí o alguien estuvo comentando algo. Tiene que tener el respaldo de ese documento. De este 20.000, el ejemplo que estamos viendo ahora, tiene que haber un respaldo. Si no hay, no voy a poder usar como deducible. Lastimosamente, el contribuyente debe comprender, cierto, está en su liquidación, acá figura, pero si no está, ¿cómo vamos a inventar nosotros algo? Y hablo del contador. ¿Cómo va a inventar el contador? Dice, la liquidación es el respaldo. Adivinen para qué la liquidación es un respaldo. Vamos a ver. Adivinen para qué. Vamos a ver quién, para quién era. Vamos a mirar. Esa es la pregunta. Vamos a hacer una pregunta. La liquidación es el respaldo, dice. Es cierto, pero ¿para qué es el respaldo? Para los ingresos nomás. No, para los ingresos. Solo para los ingresos. Muy bien. Solo para el ingreso es
Lo más importante, la liquidación. Pero para los gastos no hay tu tía. Tiene que tener respaldo. Sí. Hoy esta liquidación de un docente es el respaldo a sí mismo. ¿Pero de qué? De su ingreso. De su egreso tiene que tener cualquier boletita, o sea, tiene que tener factura. Sí o sí. Bueno, vamos a leer. Tengo que declarar en el formulario un préstamo que el docente quita. Sí, vas a declarar, Neusa. Se declara. Cuando veamos el ejercicio de la clase 2, vamos a tener un ejercicio donde vamos a hablar de préstamos y vamos a mirar dónde vamos a declarar, Neusa. Pero sí, se declara. Muy bien, vamos a leer. Profe, ¿cómo se registran los ingresos de un docente público que no tiene IVA? O sea, no emite factura. En la RG90 vas a poner en salario. Si tiene su liquidación de salario, claro. No es nomás todavía un curso de la RG90 y RP, pero se coloca igual, Fabio. Sí o sí. Bueno, entonces, continuamos. Aquí. Acá vamos a escuchar la Lore. Esto es a nivel didáctico. Recuerden, todo esto es a nivel didáctico. Sí, esta liquidación es de una universidad privada. Tenemos los honorarios, tiene IPS y tiene anticipos. Nosotros solamente vamos a considerar el honorario menos el IPS. Ese resultado es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para el cálculo. Ese anticipo de 700.000 nosotros no vamos a usar para el cálculo del MNA. Se dan cuenta, aquí, Sí, por ejemplo, está la liquidación de un docente y en este modelo podemos identificar el honorario. Se resta los anticipos que pudo tener ese docente y también por ende el IPS. Pero ¿qué es lo único que restamos nosotros aquí? Lo único que restamos fue su aporte jubilatorio. ¿Para qué? Para el ingreso, que es lo que estamos viendo ahora. profe, y ahí también tiene el aguinaldo que tampoco tenemos en cuenta para el cálculo. Así mismo, porque recuerden que hay instituciones que pagan ya con el aguinaldo proporcional, como este ejemplo. Entonces, se dan cuenta que cada institución de enseñanza tiene una forma diferente de plantear su liquidación y queda a nosotros de comprender qué es lo que tengo que restar. En este caso, nos vamos a restar el anticipo, porque a nosotros nos interesa hoy, 1 de noviembre, nos interesa saber el ingreso del docente, no cuánto gastó. Y le vamos a restar nuestro aporte jubilatorio. Aquí, por ejemplo, miren, el monto, por eso me gusta esta guía, porque tiene diferentes modelos de docentes. Por si ustedes quieran y tengan un docente, ya van a saber liquidar y sobre todo su cálculo del MNA. Acá hay una pregunta. Hace 2 años un contribuyente presentó sin movimiento, dice. ¿Se puede rectificar? Claro, se puede rectificar. Eh, Quizás vas a tener, dependiendo, acuérdense que la rectificativa tiene sus tiempos también, pero se puede. Si no declaré el préstamo del formulario, no tenía factura el contribuyente, bueno, y si no tiene, está bien, no vas a poder, eh, no vas a poder tener el respaldo si no tenés la documentación. Tenemos que hacer como estudiantes de contabilidad, también como colegas ya de años,
hacerle un comunicado al contribuyente de decirle, si no tenés tu respaldo, no puedo hacer milagros. Esa es la realidad. Hoy, contador, yo no puedo, si no tiene el respaldo, yo no puedo hacer nada. Para rectificativa es hasta 3. O sea, el tercero, si rectificas la tercera vez, ya es con un auditor. Y también, si rectificas un IRP que tiene facilidad de pago, también tenés que rectificar con un auditor. Entonces, se puede, pero depende de las circunstancias, Elsa. ¿Cuánto se cobra el honorario para llevar a un docente? Dice, muy buena pregunta. Normalmente a un docente mínimo, y digo mínimo porque hay planes, y siempre digo que no es lo mismo un docente que tiene una cátedra que tiene 10 o 4 cátedras. Entonces, lo mínimo sería cobrar hoy desde 300.000 en adelante. Lo mínimo. Lo mínimo sería, Enrique. Pero recuerden que tienen que haber planes. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo cobrarle a Enrique si él enseña solo en una facultad. Yo no le puedo cobrar a 2 o 3 si tenemos que tener planes para el IRP. Muchos ya conocen mis planes de presupuesto. Dice, profe, si el contribuyente ingresó al IRP en diciembre, muy buena consulta. Justo ahora, Jennifer, vamos a entrar al Excel, ¿sí? Si me dan tiempo, vamos a entrar. Creo que con esto aquí. Profe, esa Sí, liquidación de cuando el docente factura, ese sí explicamos antes para que se entienda acá. nuestra Ah, audiencia. muy bien. Ahí te dejo. Gracias, Lore. Te escuchamos. Yo ya Sí, quería pasar, no vi. cómo calculamos el MNA cuando el docente es independiente? O sea, cuando el docente factura, cuando este docente no tiene un empleador que le descuente IPS o una jubilación. Entonces, el cálculo cambia un poquito. Primeramente, identificamos el ingreso. En este caso tenemos honorario, ¿verdad? Este honorario ya tiene el IVA incluido del 10%. Para el cálculo del MNA, primero tenemos que restar nosotros el IVA. Tenemos que excluir el IVA. El total facturado menos mi IVA. Y Ese luego, ingreso, perdón, ese resultado es lo que yo voy a tener en cuenta para el cálculo del MNA. En este caso no tenemos IPS ni jubilación. Solamente se le va a restar el IVA al monto total de ingresos de este docente. y se dan cuenta que aquí, por ejemplo, es importantísimo esta parte que decía Lore, porque hay muchos docentes que no tienen aporte jubilatorio ni nada por el estilo, pero enseñan como le decía a Lore hace rato, hay docentes que facturan. A mí, por ejemplo, hay instituciones que me hacen facturar. Hoy, por ejemplo, yo facturo para el sector de posgrado. Para el sector docente de grado tengo IPS, pero para el docente de posgrado facturo. Entonces, al facturar, sí o sí, me dice, Sunilda, docente no es exento del IVA. En algunos casos, sí es que le factura ¿a quién? A una entidad reconocida por el MED, pero si yo le facturo a otro, a Carmen Cantero como portal educativo, va a ser grabado. ¿Se comprendió? Gracias por la consulta porque eh, ahí, por ejemplo, Lore, tenemos que acordarnos de poner en este ítem en qué caso se factura el exonerado. Y me pareció muy importante eso. Voy a anotar, profe. ¿Saben por qué? Porque es cierto, yo hoy le facturo
hoy yo facturo, me están escuchando también, me escuchan todas las redes sociales porque dicen que no me escuchan. Yo te El escucho muy bien, profe. Bueno, el docente que hoy le factura a una institución reconocida por el MEC es exonerado. Pero si por ahí yo hoy le facturo a otro, a mí me pasa, yo me voy a consultoras o me voy a institutos que no tienen el reconocimiento del MEC, entonces ahí es grabado al 10%. Depende. Yo, por ejemplo, enseño en el Pacífico, enseño en la UTIC, enseño en la Americana. Ellos son reconocidos, mi facturación es exonerada. Pero cuando facturo a otro que no esté reconocido, ahí es grabado al 10. Pero sigue siendo docencia. Sigue siendo docencia. Y acá, ¿qué honorario se puede? Dice, muy bien. Cuando sos docente de una fundación es exento, dependiendo, Noelia. Dependiendo también. Porque hay veces la actividad que vos estás haciendo en la fundación no es relacionada a su actividad y es 10%. Atender ahí, Noelia. Dependiendo. Dice, si facturo en el centro, debo declarar en el centro, así mismo, María, en tu ingreso. Entonces, gracias por recordarme este ejemplo. ¿El docente puede facturar exonerado? Sí. ¿Puede facturar al 10? Sí, pero ya depende. En este caso, 10%. Asimismo, acá, este material, miren, todos los gastos deducibles que van a tener acá. Justo hablábamos de los préstamos. ¿Son deducibles? Me acuerdo en su Sí. momento cuando hicimos con Lore esto. Yo le decía a Lore, yo quiero que se entienda. Porque en la vida real no nos preguntan en forma técnica. En la vida real nos preguntan, ¿ese préstamo puedo usar para restar mi impuesto? ¿Sí o no? Bueno, te escuchamos, Lore. Bueno, el préstamo, la pregunta siempre es, ¿el capital es deducible? Sí. ¿Cuándo? Cuando el préstamo fue obtenido antes de ser contribuyente del IRP. En ese caso, se va a poder deducir capital más intereses, más gasto administrativo y todos los recargos que me cobren en el banco, ¿verdad? Y si yo saqué el préstamo luego de ser contribuyente, no voy a poder deducir el capital, pero sí los otros recargos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser? Puede ser mora, por supuesto, el interés, gasto administrativo, todos los conceptos menos el capital. O sea, son dos puntos muy importantes que tenemos que manejar a cabalidad cuando tenemos préstamos. ¿Se entendió? Acá preguntan, profe, ¿cómo documentamos el préstamo? ¿Cómo yo puedo usar esa documentación? Y debe ser la factura. O sea, yo tengo que tener un respaldo de esa factura de los intereses. Claro, aquí, por ejemplo, surge una duda. Si yo tengo un préstamo y el capital, ¿cómo hacemos con el capital? Y normalmente en muchos casos viene la factura y dice capital más intereses. En muchos casos no, entonces tenemos que pedir el extracto donde figure el capital. Claro, y volvemos a decir siempre que tu caso sea de que tu préstamo quitaste antes de ser contribuyente. Y si no fue así, ya quitaste tu préstamo ahora, ya estando en IRP, bueno, va a ser solamente, va a ser deducible el interés. Acá dice,
Una pregunta, si la entidad te emite factura electrónica por el monto global, ¿cómo imputas? Muy bien, gracias, gracias. Realmente eso es más bien de la RG90, pero yo haría lo siguiente, imputaría solamente, eh, no imputaría luego nada, dejaría en no imputar, y en mi formulario de renta del trabajo, ¿qué haría? Solamente usaría la parte que me corresponda, si es electrónico. ¿Vieron que en el electrónico viene todo el total, como dice Fausti? Viene total. ¿Qué hago cuando es el total, verdad? Es una pregunta también interesante. ¿Qué hago cuando es el total? Bueno, yo y le hablo de forma personal, yo no le imputo cuando es así. ¿Y dónde hago la corrección y hago lo que realmente quiere la DENIT en el formulario? Asumo solamente responsablemente solo lo que me corresponde. Porque yo podía ser letrado o letrada y poner imputar todito, cuando yo sé que solamente los intereses no vayan siendo deducibles. Vamos a ver. Así, no hay por porción, lastimosamente no. Por eso es lo más sano es lo que yo hago. Yo no imputo y dónde. Y algo que me van a decir, profe, no va a coincidir la RG90. En IRP casi no coinciden. Muchas cosas no va a coincidir. Si tengo el respaldo, no me tengo que preocupar. Yo hice lo que tengo que hacer en mi formulario y solamente uso lo que realmente está por ley. Acá hay una pregunta. Eh, sí, se cargan los recibos. Si te dice pago sobre préstamos y tenés que saber, Monse, si tu préstamo fue antes de ser contribuyente o después. La pregunta para el cliente ¿es antes o es después tu préstamo? Si tu préstamo fue antes, los dos completitos usamos la factura, el respaldo. Pero si no, vamos a hacer solamente lo que realmente es, solo los intereses. Aquí. Aquí me dicen la documentación. Justo acá estábamos viendo de la documentación del respaldo. Más adelante les prometo que quiero hacerlo un documental sobre préstamos en el IRP. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y me incluyo, nos incluimos, que quitamos préstamos. El respaldo es muy importante. Yo puedo saber que es deducible, pero si no sé cómo documentar, no me sirve. ¿Cómo puedo documentar el pago del personal doméstico? ¿Cómo yo documento el pago de mi personal doméstico en IRP? Un recibo de liquidación de salarios y el pago de IPS, el extracto de Muy bien. IPS. Debe tener sí o sí IPS para que yo use como deducible. Si no tiene, no me Indispensable. sirve. Acá dice Neusa, tengo un cliente que la factura del préstamo viene todo incluido. Bueno, y si viene así, pero la pregunta, Neusa, es, ¿tu cliente debería usar solo los intereses o el total? Porque ahí pues depende ya y hablo como instructora, de preguntarle. No, realmente depende, Neusa. ¿Mm? Ah, sí quitó antes, por eso digo depende. ¿Cuál es la pregunta? Así, entonces sí, todo, completito. Nilda, no quiero hoy complicar, Nilda, me van a disculpar, pero como nuestro tema hoy no es RG90, solamente por eso no vamos a hablar de eso, para no confundir, ¿sí? Hoy es todo ingreso, solamente por eso. Espero que no se enojen por eso, para hacerlo de manera
cómo está nuestro programa. Solamente vamos a hacer más adelante algo de la RG90. Autofactura en el IRP. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Claro que se puede hacer. Pero ¿en qué caso se hace autofactura? Cuando yo compro un inmueble y el otro no es contribuyente, o cuando compro un rodado, no es tampoco cualquier cosa que agarro y directamente ya uso autofactura, no, no es así. Aquí, ¿los bienes de lujo son deducibles? No son deducibles, pero al vender sí. Acá. La factura a crédito para el docente es deducible si tiene el recibo, sí. Y la cantidad de pagos que hizo. La cantidad de pagos. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Qué les pareció esta guía? Esta guía es genial. Quiero agradecer a Lore porque se ingenió en hacer esta guía para el docente. ¿Qué les pareció esta guía? Miren, ¿qué les pareció? Porque tengo otro más que les voy a mostrar. Un ratito. No sé si Lore vos tenés acceso a para poder compartir el que es de indemnización. Me gustaría ver Me fijo, profe. si podés compartir. Bueno, Sí, un ratito. a los que están en el TikTok, ¿quieren seguir o vamos a finalizar para los que están en TikTok? Porque en el Zoom vamos a hacer todavía. Vamos a ver, ¿qué dicen? ¿Quieren seguir o ya se cansaron los que están en el TikTok? Porque más de una hora, más de una hora ya estoy transmitiendo en vivo. Dice, no seguí, dice, muy bien. Normalmente en TikTok no se hace mucho tiempo, pero yo quiero cambiar la idea de que se pueda hacer también en otra red social, ¿verdad? Así que vamos a ver, vamos a hablar también ahora para el docente la indemnización en el IRP. ¿Qué pasa si hoy me despiden a mí y no sé si ese despido o eso que cobre entra o no entra en el IRP? Es algo muy completito para el docente, porque nos preguntan mucho cómo calculo eso. De repente estoy eh, me echaron, me despidieron y no sé qué hacer cuando hablo eh, de la indemnización en este impuesto. Y les No cuento sé que qué montos tomar. no sé qué monto, esa es la palabra, y no sé de dónde agarrarme, porque no entiendo la porción también. Acá, vamos a ver si pudiste compartir, Lore. Sí, profe, yo compartí, no sé si se ve. No se ve. Tienes que darle, ¿No? todavía no se ve, Lore. Ok. Se ve ahí tienes que darle clic, material despido injustificado. Pero ¿Ahí? todavía, ahí sí. ¿Se está viendo? Creo que sí. Muy bien. En los grupos estaban diciendo y me pareció oportuno tocar esto. ¿Qué es lo que tengo que yo usar a mi favor o a favor del contribuyente cuando hablo del despido injustificado? Hoy le despiden a mi contribuyente, a mi empleado, a mí misma, y tengo que pagar impuestos por indemnización. Depende. Y me dicen, profe, pero ¿por qué depende? Porque yo tengo que saber primero los años de vida útil del contribuyente, saber si realmente se le pagó conforme a lo que dice dónde, lo que dice el Código Laboral. Y también algo importante ahí, la ley 6380 dice, va a ser exonerada todas las indemnizaciones que fueron tomadas por el mínimo legal, dice.
Y el mínimo legal no es el salario mínimo. El mínimo legal es lo que dice el Código Laboral. Y yo me tengo que ir respaldando al código y decir, ¿cuántos años tiene mi funcionario o mi cliente? Primero, irme a ver si se le dio el preaviso correspondiente, si se le indemnizó con el monto que le correspondía realmente. Y si por algún motivo, por ejemplo, el monto de la indemnización del preaviso está dentro de los límites del Código Laboral, entonces es exonerado. Si yo, por ejemplo, hoy, y un ejemplo rápido, tenía que cobrar 100 millones. Hice el cálculo, preaviso, indemnización, todos los ingresos que yo tenía, y en base al Código Laboral sale que era 100 millones. Y me dan los 100 millones. Entonces ahí es exonerado. Pero ¿qué pasa si me dieron de más? Yo negocié con la entidad. Había sido, ciertamente me despidieron, pero yo hice, realmente arreglé nomás mi salida. Ahí es grabado. La diferencia es grabado. No es el salario mínimo. Vamos a volver. No es el salario mínimo. Es la diferencia que yo tengo de ese cálculo. Y hay veces me dicen colegas, profe, revisame tampoco esto. Y yo digo, no puedo revisar si yo no sé cuánto deberías haber cobrado vos como persona que te despidieron o como tu cliente, porque ¿quién va a saber cuánto es lo que va a corresponderle a tu cliente? Normalmente el contador. Se comprende, para mí es importante y vital porque siempre pasa lo mismo y me dicen, profe, ven un poco mi cálculo. Pero yo no puedo saber el cálculo si yo no sé si se le dio realmente 12 días o se le dio 15 días a lo de preaviso. O si le tenían que pagar 30 millones y le pagaron 10 millones. Entonces, sí o sí, antes de eso yo tengo que hacer el cálculo yo y mirar, bueno, le pagaron lo que le correspondía, ok, está exonerado, no paga IRP. Pero después te das cuenta, no había sido acá hay algo. Pasó los límites del código laboral. Y en ese caso sí paga IRP. Bueno, vamos a bajar un poquitito, profe Lore. Sí, Aquí, nuestro primer ejemplo. el primer ejemplo, si Lore puedes leernos, así para... Sí, para el pago de indemnizaciones tenemos que tener en cuenta que se pagan 15 salarios diarios por año. Entonces, para nuestro primer ejemplo, nos dice, Carmen Cantero, empleada dependiente de una institución, es despedida, tiene un salario promedio de 6 millones. Dice promedio porque se sumó, o sea, se promedió su ingreso de los 6 meses. Se entiende que son salarios, varía cada mes, no mantiene fijo, según este ejemplo. Entonces, salario promedio 6 millones, nosotros vamos a sacar su ingreso por día, los 6 millones dividimos con 30 días, tenemos salario diario 200.000 y la antigüedad 3 años. ¿Cómo hacemos el cálculo? Salario diario por 15 salarios por año por la antigüedad del empleado. Y tenemos un resultado de 9 millones, lo que le corresponde que se le pague. Este monto está completamente exonerado, porque está dentro de lo que dice la ley. Ahora,
Si la empresa decide redondear y abonar a Carmen la suma de 10 millones de guaraníes como agradecimiento, entonces este empleado, esta empleada recibe 10 millones en vez de 9. 1 millón se le dio un premio, ¿verdad? Por agradecimiento. Entonces, ese 1 millón está grabado, es un ingreso grabado. Los 9 millones no. ¿Se Eso, entendió? yo creo que ahí está clarito porque la diferencia es lo que va a pagar el IRP. Y Sí. también volver a recalcar, no es el mínimo, no es el salario mínimo, no. Es entender y mirar cuántos salarios debería cobrar mi cliente. Ok, llegó, cobró bien. No, había sido, le falta más. En muchos casos le pagan menos, de menos y que no es lo de más. Pero en caso de que sea de más, ahí sí la diferencia es grabada. Solo en ese caso es grabado. Entonces no se preocupen cuando un cliente le trae su cálculo, porque normalmente es exonerado, pero hay porciones y hay puntos que hay que analizar que van a ser grabados. Por ejemplo, hoy el salario, que no cobró todo su salario, bueno, ese es grabado. Puede ser también vacaciones que no cobró, eso también irá como grabado. O de repente yo le digo a Lore, ¿sabes qué? Vamos a negociar. No me vayan a despedir así, vamos a negociar por tanto. Ahí es grabado también. O sea, depende de cómo se hizo esa salida, es lo que yo debo considerar. Y tomemos con pinza esto. Yo por favor les pido que hablemos con un abogado para entender la importancia, porque imagínense si yo le hago nomás y le hago que pague. Tenía que pagar por 10 nomás y pagó por 90. Bueno, no tengo que tomar a la ligera una liquidación de una persona que se le despidió. Les pido por favor que tomemos bien. Por eso cuando me pasan, yo digo, tengo que analizar, porque está en juego mucha plata y muchas veces es exonerado del IRP. Y tenemos que hacer de buena manera. Por eso este ejemplo es clave. Y aquí está el preaviso. Realmente, ¿cuánto es lo que tiene que cobrar eh, esta persona dependiendo del caso? Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo, Flor. Bueno, el preaviso, cumplido el periodo de prueba, hasta 1 año de servicio tenemos 30 días de preaviso. De más de 1 año hasta 5 años de antigüedad, 45 días de preaviso. De más de 5 hasta 10 años de antigüedad, 60 días de preaviso. De más de 10 años de antigüedad en adelante, 90 días de preaviso. En nuestro ejemplo, Carmen Cantero, empleada dependiente en una institución, es despedida injustificadamente. Los datos son los siguientes. Salario promedio, 9 millones. Nuestro salario diario, 300.000 y tiene una antigüedad de 3 años. Para hacer el cálculo voy a multiplicar mi salario diario y me voy a fijar cuántos días le corresponde con respecto a su antigüedad. Tiene 3 años. Entonces le corresponde 45 días. Salario diario por el día, por los días que le corresponden, equivale a 13.500.000. Ese monto está completamente exonerado. Pero dice que recibió 15 millones. Entonces, la porción de 1.500.000 sí es grabada. Hay un punto que se me pasó a agregar acá. Cuando es preaviso, si supera los 6 meses de antigüedad más un día, ya se considera como 1 año. Me explico. Supongamos que tiene antigüedad 3 años, 6 meses la profe Carmen. 6 meses. Entonces, voy a considerar 45 días. Pero si ella tiene 3 años, 6 meses más un día, entonces ya voy a considerar 4 años de antigüedad y ahí voy a hacer mi cálculo.
¿Me explico? Y Lore, realmente muy bueno. Y como decía acá el colega o la colega, decía que importante, es la primera vez que veo y aprendo, dice, porque siempre se suma todo. Esta indemnización y la mayoría entra así mismo, Arnaldo. Usuario nomás sale Arnaldo, pero por eso dije que esta clase iba a ser magistral, porque íbamos a hablar de un tema que no se habla mucho y se dan cuenta que hoy yo puedo tener una liquidación de tantos millones y había sido, ya le hizo entrar en el IRP. Yo tengo que ver en qué forma legal me despidieron. Porque puede pasar también, Arnaldo y todos, que realmente es un famoso arreglo que hago con la empresa. Ahí sí es grabado 100%, no hay tu tía, tengo que pagar impuestos. Pero en muchos casos realmente se le despide. Y como desconocemos y no, yo tampoco en algún momento no supe, le cargamos todo como un ingreso y en realidad no. Hasta la DENIT hace muchas veces eso. Entonces, quiero agradecer también a todos los que están en las redes sociales, también acá en el Zoom, que se están conectando todavía. Les dije que iba a ser un material nuevito y también diferente, ya que estamos tocando algo legal, pero que le afecta en la parte tributaria. También a los que me están escribiendo en el WhatsApp, después de la clase les voy a responder. Mi hermana Ceci es la encargada de los que quieran la guía para tener. Como estaba diciendo, por hoy va a ser ese monto porque realmente vale oro todos estos materiales, pero en honor a ustedes va a tener el costo de 50.000 más el Excel, ¿verdad? Entonces, eh, gracias Lore también por transmitirnos. Esto que se dan cuenta no está en el decreto, pero sí está en el Código Laboral. Bueno, entonces se entendió este punto de el cálculo para el IRP. Si yo aprendo esto, qué mucho le voy a salvar a mi cliente. Y qué mucho también puedo cobrar. Imagínense un asesoramiento de este nivel, que le esté salvando a mi cliente de no pagar impuestos por hacer bien, porque realmente es lo que vamos a hacer es hacer bien el trabajo, que es lo que creo que todos quieren también. Y más que nada hoy, eh, ¿quién quiere tener más clientes? Vamos a ver, ¿quién quiere tener más clientes? Docentes que paguen bien y que valoren el trabajo. ¿Quién quiere? Yo creo que todos queremos. Bueno, entonces, al término también vamos a sortear. ¿Se puede enviar para la transferencia? Sí, Celsa. Ahí en el grupo o me escribís y yo también les envío, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, Lore. Si no, creo que hasta acá es el Sí, ahí termino, profe. sí, muy bien. Y aquí, para terminar, les quiero mostrar algo. Voy a dejar de compartir. Se está viendo, Lore va a decir, ¿qué hizo la profe? Cambié todo, ella me pasó el Excel, pero yo le di algunos ajustecitos para que puedan entender. Este Excel es diferente a los demás Excel, porque hicimos con Lore docente del sector público. Miren. Y acá les voy a poner en qué momento entró en el IRP, acá. Entonces, para que sepan también en qué momento entra en el IRP. Y lo bueno, este 100 millones que está acá, no voy a colocar en ningún lado del formulario. No se coloca en ningún lado. En ningún lado se coloca. Pero ustedes, la clase 2, vamos a tener una liquidación. Vamos a hacer, ¿saben cómo vamos a hacer la clase 2? Vamos a hacer el IRP de un docente. Vamos a hacer ficticio con Lore de un docente y vamos a hacer su cálculo y vamos a mostrarle
que no se coloca en ningún lado, se coloca acá, se deja en este Excel. Por eso es importante primero conocer el monto no alcanzado del cliente y ahí ya hacerlo después en el formulario. Aquí la carga social es 9%, este está automático, ya va a salirle en qué momento entra en el IRP, acá. Docente del sector privado. Acá, ¿quién preguntó qué pasa si entra en diciembre? Y le tengo que preguntar qué día de diciembre entró. Este entró el 25, en la Navidad entró en el IRP. Es contribuyente al día siguiente. ¿Va a colocar algo en su formulario? No va a colocar nada si no tiene ingresos más después. No se coloca más nada. Pero también eso vamos a mirar luego en el formulario. El otro sábado va a ser de formulario. Y el independiente. ¿El independiente qué factura? Como vimos en el ejemplo. Y en julio facturó y superó con su IVA, superó los 80. Pero ¿cómo? Descontando el IVA siempre. Descontando el IVA. ¿Qué les parece estos tres materiales? Creo que fueron súper buenos, nuevitos. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Vamos a ver, porque quiero sortear 2 clases. En realidad 3, en honor a los que están todos. Bueno, en un grupo estuve promocionando quienes les gustaría tener su catálogo, así, su catálogo de servicios, donde esté el precio de lo que ustedes hacen, de sus servicios, de sus mercaderías. Mi hijo y yo, el jueves que viene, vamos a hacer un curso de catálogos porque quiero que tengan más clientes. Ya saben IRP, ya saben de todo, pero quiero que aprendan a tener un catálogo digital, donde directamente ya esté sus servicios y le pueden enviar a un cliente de forma más profesional. Es un catálogo digital. Yo agradezco a los que ya se inscribieron porque le estamos haciendo también su catálogo. Así que vamos a sortear una clase del catálogo digital del jueves. Me encanta. Gracias. Vamos a ver a quién. Vero. Gracias, Rita. Muy bien. A los que por primera vez estuvieron. Bueno. Aquí, bueno, el taller del jueves sí va a tener un costo, pero hoy voy a sortear entre los que ya están. Vamos a ver a quién le vamos a dar el taller del jueves. El que dice, vamos a ver. No me salen los nombres, pero me sale el nombre como está en el Zoom. Bueno. Melba López, ML dice. ML es Melba López. Si está, vamos a ver si está Melba. Muy bien. No está, parece Melba. No está, bueno. Si no está Melba, vamos a sortearla. Así está, dice. ¿Sí? ¿Está? Sí está. Sí estaba Melba. Bueno, Melba me va a escribir para la clase del jueves. Van a aprender a hacer un catálogo súper espectacular para sus clientes. Ya les mostré en el grupo como yo tengo. Así que el jueves, bueno. Escribime nomás, Melba. El otro curso que vamos a sortear es ¿quién todavía
le cuesta aprender el recibo de salario del METES? Vamos a ver, se hace un miércoles. El de METES, el de recibo, el que todo ese caos del Ministerio del Trabajo. Vamos a ver. Bueno, del Ministerio del Trabajo vamos a hacer el miércoles y vamos a sortear entre ustedes también. RA, ¿quién es? RA, vamos a ver. RA es Rita, puede ser. RA, Rita Ábalos. Vamos, ¿está Rita? Rita Ábalos. Parece que no está. Sí está, dice. Bueno, Rita, el curso del miércoles te ganaste. Y gracias. Ah, y también el lunes tenemos un curso de perito. ¿Quién todavía no es perito y quiere ser perito contable? ¿Quién todavía no tiene su registro de perito? ¿Quiénes no tienen? Dice, yo todavía no tengo, dice, ¿y por qué no tienen? Tienen que tener ya. Yo quiero, dice, vamos a ver, muchos no son todavía, dice. Vamos a darle a un varón, ¿sí? ¿Qué es eso? Dice. Muy bien. Bueno, ¿qué es perito? Es un registro que tiene el contador, puede pedir el contador para hacer trabajos de auditoría o de dictámenes tributarios. Se pide en la Corte Suprema, en la Corte. Y vamos a tener una clase para ser peritos contables. Imagínense, vamos a tener un registro y va a sumar a nuestro currículum a más ingresos, a más trabajo. Entonces, este lunes vamos a hacer con un abogado el paso a paso para ser perito contable y también tener nuestro carnet, ¿verdad? Así que voy a ver, vamos a darle a quién le voy a dar. Aquí está. Sí, Monse, es un registro muy bueno que muchos de los colegas ya tienen. Soy nuevo, dice, vamos a ver. Bueno, vamos a darle a Arturo, dice. Él es nuevo. Arturo, el curso del lunes te va a venir súper bien para aprender sobre lo que es ser perito y vas a ver si te gusta. Así que escribime al WhatsApp, Arturo, para agregarte al grupo también de peritos. Así que acá me dicen, profesor, te da el material de hoy, dice. Muy bien. Voy a sortear. ¿Quién quiere el material de hoy? Vamos a ver. Vamos a sortear. Dice, profe, este sí es oro, este material. Sí, sí, gracias, la verdad. Acá dice, yo quiero. Vamos, mira, nos hacemos muchísimos mensajes. Vamos a darle a Monse Galeano o no es Galeano. M me sale. Monse creo que. Vamos a ver, ¿dónde está? Está Monse, creo que es la única Monse. No veo otra. Valdovinos, ¿sí? Monse, me escribís también al WhatsApp para que te pueda enviar por correo estos materiales de la clase 1. Pero por favor, llenen el link de inscripción para que la clase grabada esté para ustedes. Vuelvo a repetir para los colegas nuevos que se sumaron, la clase es gratis, la de hoy y la del sábado. Pueden entrar, ver todas las veces que quieran. En el portal educativo hay más de 100 clases en el canal de YouTube, millones de clases, y esta clase también va a estar en el portal. Solo los materiales son opcionales, si quieren y si no, igual. Les agradezco a todos. Así que, bueno, Lore,
Muchísimas gracias por tu aporte. Feliz de compartir otra vez contigo un espacio educativo y qué mejor del impuesto que más amo, que es el IR. Arturo dice, ¿cómo se ingresa al portal? Una vez que termine la clase y yo alce esta clase en el canal de YouTube, yo voy a pasar a Arturo. Puede ser mañana a la mañanita y van a ver otra vez la clase. Pero les sugiero que llenen el link. ¿Para qué? ¿Por qué quiero que llenen el link? Porque StarSot me pide la lista de participantes. Así que por favor, aunque no quieran los materiales, aunque no quieran comprar, les pido por favor que llenen el link para que también puedan los colaboradores también que hacen que esto sea gratis. Porque miren que se gasta Zoom, hay mucho detrás, hacer materiales, gastar por materiales. Entonces, gracias a las empresas, también podemos hacer estos cursos gratuitos, también con el aporte de ustedes, de la profe Lore. Entonces, si Muchas tienen, gracias, profe. gracias Lore, ya te Gracias a mis hice, colegas sí. y espero que haya sido de utilidad para todos. Yo sé que sí, y yo sé que el sábado 2 va a haber más cosas para aprender ya de la parte práctica. ¿Saben por qué quiero que llenen el link? Porque la clase 2 va a ser exclusivo para los que llenaron el link nomás. No les quería contar la sorpresa. Pero como la clase 2 va a ser súper práctico, yo les voy a agregar a otro grupo donde vamos a hacer la práctica. Entonces, llenen el link y después la vamos a agregar seguramente el lunes en la parte práctica. ¿Para qué? Para que realmente se valore al que quiera aprender y yo sé que ustedes van a estar el sábado, así que gracias, gracias. Vamos a pasar otra vez en el grupo el link y los que quieran comprar también me escriben, así que buenas noches. Antes que nada, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá hoy otra vez y a todos ustedes por sumarse. Buenas noches a todos. Gracias, Lore.